Hola, soy Luis. Y yo soy Beatriz. Ambos somos estudiantes de fonoaudiología de la Universidad de la Frontera. Hoy te invitamos a repasar la letra J. Para pronunciar correctamente la J, lo que necesitamos hacer es colocar la punta de nuestra lengua detrás de nuestros dientes de abajo. Abrir ligeramente la boca y dejar salir el sonido. Tiene que sonar como el rugido de un tigre, como la risa de los payasos, ja 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 ja, o como la risa de las brujas, jijijijiji. Para la primera actividad necesitaremos harina y un recipiente. Lo primero que hacemos es colocar un poco de harina y movemos para que cubra toda la base de nuestro recipiente. Escribimos la letra J. Mayúscula, minúscula, imprenta y manuscrita, las veces que queramos. Para la segunda actividad necesitaremos cualquier material. Puede ser porotos, lentejas, témpera, plasticina, papel lustre, lana, cualquier material que tengas en la casa sirve. Lo que haremos será completar la letra J con alguno de estos materiales, para así conocer su forma y aprender cómo se escribe. Acompáñame a decir la J junto a las vocales. Ja, je, ji, jo, ju. De nuevo. Ja, je, ji, jo, ju. Ahora tú. ¡Muy bien! ¿Me ayudas a organizar las imágenes según la caja que les corresponda? En esta caja van a ir todas las imágenes que comienzan con J. Y en esta caja van a ir todas las imágenes que no comienzan con J. Por ejemplo, jirafa va en esta caja o en esta caja. Muy bien, jirafa va en esta caja porque empieza con J. Otro ejemplo, auto va en esta caja o en esta caja. Muy bien, auto va en esta caja porque no empieza con J. Jabón corresponde a esta caja o a esta caja. Jabón corresponde a esta caja porque tiene la J en su primera sílaba. Jabón. Olla va en esta caja o en esta caja. Muy bien, olla va en esta caja porque no comienza con J. Joya corresponde a esta caja o a esta caja. Joya corresponde a esta caja porque tiene la J en su primera sílaba. Joya. A continuación, debemos organizar las palabras según su sílaba final. Si en su sílaba final tienen una J, van en esta caja. Pero si en su sílaba final no tienen una J, van en esta caja. Por ejemplo, ajo va en esta caja porque tiene una J en su sílaba final. Ajo. Ala, por ejemplo, va en esta caja porque no tiene una J en su sílaba final. La tiene una L. Abeja va en esta caja o en esta caja. Muy bien, abeja va en esta caja porque en su sílaba final tiene una J. Árbol corresponde a esta caja o a esta caja. Árbol corresponde a esta caja, ya que en su sílaba final no contiene la letra J. Jugo va en esta caja o en esta caja. Jugo va en esta caja porque no tiene la J en su sílaba final, la tiene en su sílaba inicial.
Ahora puedes practicar y ver este video cuantas veces quieras. Nos vemos en un próximo Fonotip.